Muy bien, como de gracia se refiere, vamos a hablar en esta noche. Quiero meditar y que meditemos profundamente todo. Y vamos a hablar lo que somos y lo que tenemos por gracia. Diga, lo que soy y lo que tengo por gracia. Vuelvo a repetir, lo que soy y lo que tengo por gracia. O lo que somos y lo que tenemos por gracia. Entonces recuerde que el Señor habló de muchas cosas que somos en Él y a través de Él. Diga, en Él y a través de Cristo. Ahora, lo importante de todo eso, y quiero hacer un repaso muy rápido de la esencia de lo que hemos estado hablando cada viernes acerca de esta importancia de lo que es la gracia. Pareciera que es un tema que está muy agotado, pero hay mucha enseñanza profunda en ello, y muchas veces se ha aplicado la gracia como una desgracia o como una forma libertina de hacer lo que nosotros queramos, y no es así. Recuerde que la gracia es lo que nos da capacidad para poder entender que Dios está con nosotros para resistir cualquier obra o cualquier tendencia hacia la pecaminosidad. Ahora, la esencia de la gracia divina, debemos de saber que solamente es por gracia. Y uno de los temas fundamentales que nadie tenemos que olvidarnos es que todo cristiano debe conocer lo que es la gracia de Dios. Y hemos hablado el viernes pasado acerca de lo que es la gracia poderosa de Dios. Cuando nosotros ignoramos acerca de lo que implica, significa la gracia, entonces realmente ese es uno de los errores más terribles que nos puede pasar como cristiano. Porque el conocer la gracia de Dios nos hará dependiente de ella. Somos dependientes de la gracia de Dios, y eso nos hace no solamente depender de la gracia, sino disfrutar de la gracia. Dependemos de la gracia y disfrutamos de la gracia. Diga conmigo, yo dependo de la gracia, pero también disfruto de la gracia. Porque no es lo mismo una persona que vive una vida libertina de pecaminosidad a una persona que vive una vida de santidad y de pureza. Y justamente esa es la diferencia. Recuerde que uno de los propósitos esenciales que nace de parte de Dios en su magnificencia y poder es que Dios desde un principio, Génesis 1 especialmente, no el 1 sino el 2, el 3, el 4 sucesivamente, dice la Biblia que Dios separa. Entonces el concepto de la gracia es que nos separa del pecado para llevarnos a lo que es la santidad. Ese es un punto muy esencial. La gracia no solamente es recibir el favor inmerecido, sino también separarnos Dios de lo que es pecado, de lo que es mundo, de lo que es muerte, y nos traslada a lo que es vida, lo que es paz y lo que es realmente salvación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces eso significa separación. Nos separa del mundo, nos injerta en el propósito de la gracia. Por eso digo que la dependencia de la gracia de Dios nos hace disfrutar de esa gracia. El hombre fue creado, y lo hemos predicado muchas veces, el hombre y la mujer fue creado para que vivan dependientes de Dios. No algunas veces, sino siempre. Necesitamos vivir dependiendo de Dios todos los días. Digan conmigo, todos los días. Muy bien, entonces la dependencia de la gracia nos hace disfrutar también de la gracia. Ahora, la gracia es la actitud de Dios, como Dios nos mira. ¿Cómo Dios nos mira? Primeramente, Dios nos miró en nuestra condición de perdidos y de pecadores, a todos, sin excepción de ninguno. Entonces, la gracia es la actitud como Dios nos mira en nuestra condición de hombres y mujeres perdidos, llenos de pecados, incapaces de poder disfrutar de perdón, de misericordia, de bondad, y realmente, evidentemente, teníamos la sentencia de la muerte, que es la consecuencia del pecado. ¿Estamos claros en eso? Ahora, una de las cosas interesantes, y yo estoy estudiando mucho este tema acerca de esto, porque es un tema que voy a estar predicando en el retiro en Guatemala en el mes de finales del mes de marzo. Y una de las cosas interesantes de esto es que Dios es un Dios de justicia, pero es un Dios de misericordia. Ahora, bíblicamente en Génesis, ¿cómo Dios se revela? Primero se revela como Dios de justicia o Dios de misericordia. ¿Cómo se revela Dios? Dios primero se revela como Dios de justicia. Es decir, el enemigo quiso ser más que Dios. Los ángeles caídos se sublevaron contra Dios. Entonces Elohim, que es la palabra con que se conoce en el Antiguo Testamento a Dios, en el primer capítulo, el primer verso,
de la Biblia nos dice, y Dios creó los cielos y la tierra. En la palabra hebreo dice Elohim creó los cielos y la tierra. Entonces recordemos eso, y eso estuvimos hablando el domingo por la noche. ¿Se acuerdan ustedes? No sé si los que estuvieron presentes se van a acordar, pero estuvimos hablando acerca de eso. Entonces lo que nosotros podemos observar, que lo primero que Dios manifiesta cuando ese ser, ese Lucifer, quiso ser más que Dios, entonces Dios se manifestó con justicia. Entonces cuando Dios se manifestó con justicia, entonces él y todos aquellos ángeles caídos y los vigilantes conocieron la justicia, porque fueron desplazados y fueron llevados a condenación. Es decir, para él y sus ángeles no hay ningún tipo de redención jamás. Ahora, cuando él logra a través de la serpiente introducir el engaño y engañar al primer hombre y la primera mujer, él pensaba, yo los hago equivocar, los hago errar, cometen el pecado, desobedecen a Dios, y así como Dios me expulsó de su presencia, ellos van a quedar expulsados para siempre de la presencia de Dios, y ellos van a pasar a ser míos por la eternidad. Es decir, refiriéndose a la raza humana. ¿Estamos siguiendo esto? Entonces, lo que nunca pensó Satanás era conocer la otra parte que era desconocida para Satanás y sus séquitos de demonios y sus ángeles caídos, y era que la otra fase era que Dios se revela como Elohim. Pero a partir del capítulo 4, ¿cómo Dios se revela? Dios se revela como Yahvé, y la palabra Yahvé significa misericordia, y no hace falta que explique, porque ya hemos explicado bien eso el día domingo, y sobre eso estamos preparando un material en PowerPoint que primero predico en Guatemala y después lo voy a predicar aquí. Muy bien. Así que miren, lo interesante es que Dios, por un lado, Elohim, es un Dios de justicia, pero Dios en un lado es un Dios de misericordia. Ahora, observe bien que la Biblia dice que tenemos que recordar las cosas pasadas, porque realmente allí vemos el cumplimiento. No existe un fin si no existe un principio, y no existe un principio si no hay una proyección de un fin. Entonces Jesús es el principio y es el fin de todas las cosas. Esa es la gracia y esa es la misericordia. ¿Estamos siguiendo? Entonces lo importante de todo esto es que en el libro de Génesis primero Dios se revela como un Dios de justicia, y luego se revela como un Dios de misericordia. Pero en el Nuevo Testamento Jesús se revela primero como un Dios de misericordia, y en su segunda venida se va a revelar como un Dios de justicia. ¿Se da cuenta cómo invierten las cosas? Diga conmigo, en el Antiguo Testamento Dios se revela como un Dios de justicia y luego como un Dios de misericordia. En el Nuevo Testamento Jesús se revela, porque eso vino, Él vino a padecer, a sufrir el vituperio, el escarnio, y como Cordero de Dios. Entonces lo que Dios manifestaba a través de Jesucristo fue diferente al principio, sino que comienza ahora. ¿A qué comienza? Comienza con misericordia, pero luego en su segunda venida termina con justicia. En otras palabras, por eso dice acordado las cosas pasadas, porque pareciera como que el fin es regresar al principio. El principio comienza con justicia y el fin termina con justicia. ¿Me están siguiendo? ¿Lo está entendiendo, sí o no? ¿Puedo seguir? ¿Está bien claro eso? Quiero que lo entienda bien. Entonces ahora, hoy nosotros podemos apelar al trono de la misericordia y al trono de la gracia, porque hay gracia y misericordia de parte de nuestro gran Dios. Pero cuando venga su segunda venida visible, donde todo ojo le verá, entonces ya no habrá misericordia ni habrá gracia, sino que habrá ira y juicio y justicia. ¿Estamos bien? Entonces lo que nosotros debemos de entender, que la gracia es la actitud con que Dios nos ha mirado. Una actitud de que merecíamos la muerte, pero Él nos miró con actitud de gracia por medio de la persona de Cristo. Una actitud de gracia significa misericordia, significa amor, significa bondad, significa que no nos salva por nuestras acciones, sino que nos escoge para por gracia ser bendecido. Diga conmigo, yo soy bendecido por la pura gracia, no porque lo merezco, sino por un favor inmerecido. Ahora, sabemos que el significado de la gracia lo hemos predicado algunos viernes. El significado de la gracia es misericordia, es bondad, es favor de Dios, es amor divino y es gozo. Por eso que parte de la gracia es que el Señor dice que no debemos de perder el gozo de nuestra salvación. Hay algunos que están amedrentados y demasiados tristes y angustiados, y la Biblia dice que parte de esa elección que Dios ha hecho en nuestra vida y nos dio la gracia se produce
con gozo, o se siente el gozo que es el producto y el resultado de la gracia. La Biblia dice: no perdáis el gozo de vuestra salvación. Venga lo que venga, el gozo de nuestra salvación no tiene que ser perdido jamás. ¿Estamos bien? Entonces la gracia de Dios es bondad divina. Vuelvo a repetir, es misericordia divina, es favor divino, es acción favorable divina, es amor, es satisfacción divina, y es Dios quien satisface lo que nosotros necesitamos en nuestra vida diaria. Entonces la gracia, en otras palabras, es la actitud divina que le lleva a Dios a actuar gratuitamente sin que el hombre haga algo, porque no puede hacer nada. Lo repito, para aquellos que dicen que para tú salvarte o para que se salven tus familiares más cercanos, para que tú recibas una sanidad, tú tienes que mandar una ofrenda determinada. Si no lo haces, entonces no alcanza. No, eso no es lo que la Biblia revela. La Biblia revela que la gracia es la actitud divina que le lleva a Dios a actuar gratuitamente. Por eso es gracia, es don inmerecido. Y el don es un regalo, sin que el hombre haga nada, porque no puede hacer nada. Mira lo que dice Romanos capítulo 3, el verso 24. Es importante que leamos ese texto. Siendo justificados, lo tienen ahí, ¿no? Algunos. Romanos 3:24. Dice Romanos 3:24. Siendo justificado. Dígaselo eso a cualquier persona. Siendo justificado. Esta es la parte que quiero que repitan. Gratuitamente por su gracia. Eso no dice el pastor y no lo dice la iglesia Jesús vive hoy. Lo dice la Biblia, la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Y mire el Romanos capítulo 4, verso 4 nos dice un texto muy clave aquí de lo que estamos hablando. Pero al que obra, dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como una deuda. Explíqueme qué significa eso. Quizás usted me dice, sencillamente que aquellos que pueden entender o que tienen ciertas comisiones para entender que la gracia se alcanza por obra, no se alcanza por obra, porque entonces ya no sería gracia, sino que sería una deuda pendiente de Dios pagar al humano. ¿Me está siguiendo? Si tú haces algo para alcanzar salvación, ya no es gracia. Dios te tiene que pagar por lo que tú has hecho, es la obra. Y dice la Biblia que la salvación no es por obra, sino por gracia. Evidentemente que cuando nos convertimos a Cristo, la Biblia dice que la fe sin obra es muerta. O sea, la fe manifiesta lo que recibimos de parte de Dios. Pero nunca las obras es el fundamento de nuestra salvación. El fundamento de tu y mi salvación se llama gracia, la gracia redentora de Jesucristo. Yo quiero que entiendan bien esto, porque si no entendemos bien estos principios, y esto también lo ha estado enseñando la pastora en la clase de la sangre, si no entendemos bien este principio, no conocemos el ABC del evangelio, es muy difícil que a usted le puedan quizás confundir o intentar engañar. Usted tiene que entender claramente que la salvación no es por obra, diga quien lo diga. Porque si fuera por obra, entonces Dios tendría que pagar una deuda que el hombre o que él puede tener con el hombre. Pero sin embargo, claramente debemos de entender que es por gracia, porque si no sería una deuda. O sea, es la decisión divina de parte de Dios de satisfacerse a sí mismo en sus actos soberanos e inmerecidos a nuestro favor. Cada vez que Dios te hace algo, Dios se glorifica. Cada vez que Dios extiende su mano y tú recibes un beneficio de parte de Dios, Dios se glorifica. Cada vez que tú recibes un milagro, una sanidad, Dios se glorifica. Cada vez que tú eres liberado de una opresión del diablo, Dios se glorifica. Cada vez que tu finanza comienza a ser arreglada, Dios se glorifica. Cada vez que tú sales de una batalla y alcanzas victoria, Dios se glorifica. O sea, la decisión divina de satisfacer a sí mismo tus necesidades como actos que vienen de la soberanía de Dios, aleluya, hacen que Dios sea glorificado. O sea, lo que tú recibes no es para que tú te glorifiques, sino para que Él se glorifique a través del acto inmerecido que tú estás recibiendo. Recuerda que gracia es recibir. No, gracia es recibir algo inmerecido. Y misericordia es recibir más de lo que merecemos.
Vamos, a ver si me lo dice uno, porque yo le he repetido tantas veces que yo creo que usted ya lo sabe. ¿Verdad que sí? ¿A quién le pregunto? ¿Quién lo sabe de memoria? La gracia es un favor inmerecido. Recibir algo que no merecemos. Y la gracia es recibir más de lo que merecemos. Entonces, cuando Dios manifiesta un milagro, una sanidad, una liberación, cuando Dios hace un cambio, cuando Dios comienza a glorificar su nombre en nuestra vida, cuando estamos, aleluya, de un proceso de batalla, un proceso de victoria, cuando pasamos de debilidad a fortaleza, cuando pasamos de estar caído a estar levantado, lo que se glorifica es la gracia de Dios y la misericordia. Siempre que Dios hace algo más de lo que tú mereces, es misericordia. Aleluya. Yo no sé, pero creo que ustedes van a tener que salir con un máster en graduación de gracia. Aleluya. Entonces es la acción independiente divina de ejecutar lo que quiere sin tomar en cuenta la acción humana. Eso es gracia. Es decir, Dios no está esperando a ver qué tú vas a decidir, o qué tú vas a hacer, o cómo tú le vas a conceder permiso. Que eso es la enseñanza de lo que hoy está en boga. Bueno, Dios va a hacer lo que yo digo que haga en la tierra. Si yo no le autorizo a Dios, ya Dios no puede hacer nada. Error número uno. Número uno es el error más grande, porque la acción de Dios siempre es una acción que no está sujeta a la dependencia del hombre, sino a su soberanía divina. Es decir, nosotros nos convertimos dependientes de Dios, pero Dios no se convierte dependiente de mí o dependiente de ti. Yo dependo de Él, pero Él no depende de mí. Es decir, cada momento, cada acción de Dios, cada acción que ejecuta, lo que quiere hacer sin tomar en cuenta la acción humana. Entonces Dios no necesita para hacer algo que yo sí o no le autorice a Dios que lo haga. Él lo que quiere hacer, lo hace. Él es soberano. Diga conmigo, Él es soberano. Y su gracia me revela que en su soberanía Él actúa conforme Él quiera y no conforme yo lo determine. Estamos entendiendo. Mira lo que dice Romanos 11:6. Eso es Biblia. Esa es enseñanza y es Biblia. Mira lo que dice Romanos 11:6. Y si por gracia, ya no es por obra. Es lo que acabo yo de mencionar. Porque la gente solamente puede enseñar, pero no hay una base bíblica. No, Romanos 11:6 dice, y si por gracia, ya no es por obra. De otra manera, la gracia no sería ya gracia, o ya no es gracia. Y si por obra, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Y mira lo que dice entonces esto claramente. Claramente lo que dice la Biblia, lo hemos leído. La gracia es la actitud que Dios tiene. ¿Para qué? Para mirarnos. Diga, la gracia, la actitud que Dios tiene para mirar. Lo segundo que nos va a revelar la gracia. Estoy en una introducción, todavía no comencé el mensaje. Lo otro que nos revela es que debemos de entender los atributos de la gracia de Dios. ¿Cuáles son los atributos de la gracia de Dios? En primer lugar, el primer atributo de la gracia de Dios es que es una gracia, diga conmigo, divina. Porque procede de Dios mismo. Eso es lo que nos dice 1 Corintios capítulo 1, verso 4. 1 Corintios 1, 4. Dice, gracia doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. O sea, la gracia, el primer atributo que tiene la gracia es que es divina. Procede de Dios y no del hombre. Por eso usted no puede convertirse en seguidor de hombre, sino que usted tiene que ser fiel a Dios y a Jesucristo. Porque de Él viene la salvación. Mira lo que dice Romanos 16:20. Romanos 16:20 dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Cuando dice la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros, nos está diciendo que el primer atributo de la gracia es una gracia divina. El verso 24, el capítulo 16 dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. O sea, combina Dios y Jesucristo, Jesucristo y Dios. En otras palabras, nos da a entender que ese atributo de gracia es divino. Y mira lo que dice Hebreos capítulo 10, verso 29. Hebreos 10, 29. Dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Entonces aquí te da a entender en todo y cada uno de estos textos bíblicos que he mencionado que la gracia es de origen divino y no humano.
Lo otro que nos revela, el segundo atributo que nos revela cómo es la gracia es, diga conmigo, abundante. Diga fuerte, abundante. Pareciera que cuando usted tiene que decir la palabra abundante, como que tiene que abrir la boca bien abierta. Abundante. ¿Sí o no? Abundante. Solamente la expresión abundante le hace que usted pueda testicular la boca más grande. Abundante. ¿Sí? Entonces, Romanos 5:17 dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de justicia. Aleluya, esto es maravilloso. El saber que la gracia divina se convierte en una gracia abundante. O sea, cuando dice abundante, no está alimentada por espacio, tiempo o movimiento del hombre. La gracia es inagotable. Diga conmigo, inagotable, y se convierte en abundante. ¿Qué otro texto podríamos decir nosotros para mencionar la palabra que la gracia es abundante? Es lo que dice 2 de Corintios, capítulo 4, verso 15. 2 de Corintios 4:15 dice: porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando en la gracia o en gracia, para que abundando en la gracia por medio de mucho, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Está claro, ¿verdad que sí? Para que la acción de gracia, es decir, aquí hay dos cosas combinadas. No nos distraigamos. Hay dos cosas de combinación profunda en este texto. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de mucho, es decir, lo que abunda la gracia, diga conmigo, la gracia. Pero luego hay una coma y dice: la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Es decir, Dios nos da abundancia de gracia y nosotros sobreabundamos en darle gracias a Dios por la abundancia de gracia. Entonces Dios nos da en abundancia, y dice Dios: la acción de gracia no tiene que ser abundante, tiene que ser sobreabundante para gloria de Dios. Es una combinación. Por un lado menciona la gracia como el objeto de favor no inmerecido, y luego habla acerca de la acción de gracia que sobreabunde para gloria de nuestro Dios. Por eso que una de las cosas importantes que nos revela la gracia es que en el momento de adoración y alabanza es cuando todos tendrían que estar en el culto adorando y alabando al Señor. Hay personas que yo me doy cuenta que solo se sientan cuando comienza el mensaje. ¿Qué hacen durante el tiempo? Bueno, algunos llegan tarde y dicen: ya sé que el pastor va a comenzar o el predicador va a comenzar a predicar a tal hora. Entonces llegan justito 5 minutos antes de comenzar el mensaje. Ahora, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué nos dice aquí en la abundancia de la gracia? Dice que la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Significa que la adoración, la alabanza es tan importante como el mensaje mismo. Porque la primera parte estamos nosotros como hijos amados, como hijas amadas. Ustedes estamos dando honra y estamos dando gracia sobreabundante por la gloria de la gracia que Él deposita en nosotros. En una manera de reconocer la gracia es dar gracias a Dios. ¿Estamos viendo? Igual, aunque usted no diga amén, seguimos adelante. Entonces, por un lado vemos que es abundante. Ahora, pero también nos dice que Dios nos da esa gracia, como dijimos primero que dijimos, divina. Segundo, y ahora vamos a entrar, el otro punto es sobreabundante. No la gracia mía, sino la gracia de Dios. Romanos 5:20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abunda, escuche bien esto es tremendo esto. Es decir, hemos visto hasta el momento en el texto anterior la abundancia de su gracia. Ahora vemos la sobreabundancia, no de mi gracia o de yo darle gracias a Él, sino de la gracia que Él deposita en mí. Entonces dice, esto es maravilloso, porque dice que la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. O sea, ¿qué es lo que hace que sobreabunde la gracia? El pecado. O la conciencia del pecado, o el hombre reconocer o la mujer reconocer que han pecado, han fallado desde una perspectiva divina,
no humana, sino divina. O sea, cuando nosotros entonces la Biblia nos menciona, y Pablo escribe a Romanos, que cuando el pecado abunda, sobreabunda la gracia. Eso significa que la gracia es abundante, es intensiva, es excesiva, es inmensamente grande para cubrir multitudes de pecados. Entonces, cuando nosotros tenemos el concepto de lo que es la sobreabundancia por encima de la abundancia del pecado, la sobreabundancia de la gracia quiere decir que la gracia abunda, es intensiva, es excesiva, es inmensamente grande, que cubre multitud de pecados, por la cual no hay razón de nosotros vivir afligidos por lo que hemos hecho en el pasado, porque la gracia sobreabundante cubrió, por la sangre bendita de Jesucristo, cubrió multitudes de pecados. Entonces usted no tiene por qué ahora entristecerse el recordar su pasado, cuando usted puede ahora en Dios tener el gozo de la salvación por su presente. Aleluya. Esto más que una enseñanza, es un mensaje evangelístico. Aleluya. Y después voy a hacer el llamado para que la gente se arrepiente y se convierta y escapen del infierno. Aleluya. Muy bien, entonces hemos dicho divina, abundante, sobreabundante. Ahora vamos a ver otra cosa que de los atributos de la gracia. La gracia es eficiente. Eficiente significa que tiene efecto total, más que cualquier medicina que nosotros podamos tomar, cualquier antibiótico que nosotros podamos ingerir. La gracia es eficiente. Mira lo que dice 1 Corintios 15:20. Usted está teniendo Cristo Mesina con leer y entender la palabra. 1 Corintios 15:10. Le estoy dando Cristo Mesina, antibiótico eficiente para el alma, el espíritu, la mente y el cuerpo. Dice lo que dice 1 Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Aleluya. ¿No está ahí? 1 Corintios 15:10. Por eso mismo es lo que acabo de leer. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Así que si alguno quiere gloriarse, gloríese en la gracia. Oh, he trabajado mucho tiempo, he sido ujier muchos años, he sido diácono muchos años, he sido esto muchos años, he sido esto. ¿Y qué pasa? Siga haciéndolo. He intercedido muchos años. ¿Y qué pasa? Sigue intercediendo. Y hemos guerreado. ¿Qué pasa? Sigue guerreando. ¿Por qué? Porque aunque diga, como dice el apóstol Pablo, no ha sido en vano, su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Cualquiera que escuchara a Pablo decir eso, oh, Pablo se enorgulleció. No, es que alguna vez hay que decir las cosas para que la gente pueda despertar. ¿Ok? Entonces antes he trabajado más que todo, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. O sea, no podemos hacer nada sino la gracia que está. Es decir, la gracia hace en Dios, o la gracia de Dios hace ser lo que somos, o hacer lo que hacemos. Si alguno se gloríe, gloríese en esta gracia. No se gloríe en él o en ella como atributos humanos, sino gloríese en esta gracia, en entender y el saber que quién es, aleluya, o qué es la gracia derramada en nuestra vida. Entonces cuando alguien te va a acercar a ti, ¿y por qué tú eres así? ¿Por qué tú eres? Algunos dicen, ¿por qué tú eres tan fanático? Dice, porque la gracia me ha hecho así. Ser como soy. Ser como soy. Yo estaba estudiando hoy y es interesante que estaba estudiando y preparando el mensaje, el estudio bíblico, la conferencia, y muchas veces hoy se utiliza la palabra no seas cristiano religioso. ¿Sí o no? ¿Usted la escuchó alguna vez?
¿Sí? No seas cristiano religioso. Y algunas personas dicen que cuando hacemos las cosas según la Biblia, cuando hacemos y obedecemos lo que dice la Biblia, algunos dicen son cristianos religiosos. El problema es que quien dice que son cristianos religiosos son ellos los religiosos. Ellos son los religiosos por no hacer lo que dice la Biblia. Entonces, está llegando un tiempo y va a llegar un tiempo, y estoy nombrando ciertos tips de esta enseñanza que usted va a decir, wow, cuando predique, ¿por qué no la predica el domingo? No, va a ser que la desee en el nombre de Jesucristo. Mire, entonces una de las cosas interesantes en esto es que los que dicen que nosotros somos religiosos por creer la Biblia tal como Dios la ha revelado y tal como está escrita, los religiosos son ellos. ¿Por qué? Porque los religiosos comparten sus ideas con todos los demás religiosos. Nosotros no. Nosotros no compartimos idea con todos los religiosos. Compartimos idea con los nacidos de nuevo. Nos unimos con la gente nacida de nuevo, no con todos los religiosos. ¿Me están escuchando? Entonces, lo que sí estamos notando, que va a llegar un momento que va a haber una batalla de cristianos contra cristianos. Va a haber una batalla de cristianos contra cristianos. ¿Cuál es la batalla? Cristianos religiosos contra cristianos reales. Así yo lo pondría. Religioso contra realidad. Comienzan las dos palabras con R, pero son diferentes. Cristianos reales contra cristianos religiosos. El cristiano religioso te dice, no importa unirte con todo el mundo, al fin y al cabo creemos lo mismo y eso no impide que nos unamos, que todos seamos amalgamados en una misma masa. No, señores. No es lo que dice la Biblia. Entonces, lo que te está enseñando que la gracia de Dios es eficiente. Pero ¿para quién es esa gracia eficiente? Para aquellos que son creyentes reales, los que han nacido de nuevo y los que saben y entienden y creen la palabra conforme Dios la ha revelado. Y le guste o no le guste a la gente, hay que seguir predicando el evangelio como Dios lo revela en su palabra. No importa quién esté o no de acuerdo. ¿Qué es más la gracia? He dicho divina, abundante, sobreabundante, eficiente. ¿Qué más es la gracia? ¿Qué atributo divino tiene más la gracia? ¿Qué atributo más tiene la gracia? Dice que es gloriosa. Efesios 1:6 dice, para la alabanza de la gloria de su gracia, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado. O sea, la gracia divina tiene la grandeza, tiene el resplandor y tiene la magnificencia de Dios mismo al manifestarla y expresarla en cada una de nuestra vida. Por eso es entonces que según Efesios, la gracia de nuestro Dios es gloriosa. ¿Qué más es la gracia? Ya lo hemos dicho al principio, pero vamos a repetirlo esto como un atributo más de la gracia. Es gratuita. Ya lo hemos dicho. No hay nada que se pueda pagar por ella o por los beneficios de ella. Es bueno que se lo diga a su hermano que está a su lado. Mira, escucha bien y grábalo en tu mente. No hay nada que se pueda pagar por ella o por los beneficios de ella. Entonces, ¿qué otra cosa es la gracia? ¿Cuál otro atributo? Es dominante. Dominante. Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea, la gracia tiene su propio reino y la domina soberanamente Dios mismo. El reino de Dios, Dios mismo domina en su gracia. Por eso es que la gracia es dominante. Es decir, la gracia, cuando yo entro, entiendo el factor, la profundidad, la dimensión de la gracia. Eso a mí me domina, me gobierna, me dirige, me guía. Yo quiero siempre estar bajo el dominio de la gracia de Él, no bajo el dominio de los tentáculos del diablo.
sino bajo el dominio de la gracia de Él. Entonces la gracia es dominante porque el pecado no se puede enseñar a mí. Cuando la gracia te controla, te dirige, te gobierna, te domina, el pecado no tiene facultad para dominarte. Es interesante esto, que el problema cuando la gente es dominada por el pecado es porque la gracia no es dominante. No es el gobierno, no es el reino de la gracia lo que se está manifestando en ese o determinado hombre o mujer, sino lo que significa que cuando el pecado sobreabunda, entonces no está enseñoreándose la gracia, sino el pecado. Pero cuando la gracia es, aleluya, dominante, cuando la gracia nos gobierna, cuando la gracia reina, entonces, aleluya, no se puede enseñorear el pecado de nosotros. Esto es tan fácil como decir 1 más 1 son 2. La gracia de Dios es otro atributo, es suficiente. Segunda de Corintios 12:9 dice: y me ha dicho el Señor hablándole a Pablo directamente: bástate mi gracia, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, porque su gracia es más que suficiente. Yo quisiera que el Señor nos hablara a todos nosotros, porque Pablo decía: Señor, mira este aguijón que tengo en mi cuerpo, y lo he pedido y lo he orado. Y el Señor llegó un momento que dijo: bástate mi gracia. Algunas veces nosotros no nos pasa como a Pablo. Señor, te soy fiel, oro, clamo, intercedo, te busco, te sirvo, Señor, y el Señor dice: bástate mi gracia, porque la gracia es más que suficiente. Aleluya. La gracia tiene otro atributo, y ya lo hemos dicho al principio de las enseñanzas: es un don divino. Por eso dice Efesios 3:7: del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. El don de la gracia es un don divino. He sido ministro, eres hombre, mujer que le sirve a Dios por el don de ¿qué? De la gracia. Y aquí voy a terminar con la última parte que dice el atributo: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Significa que si la gracia tiene un trono, la gracia es reinante. Y la gracia es el mismo Señor Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? Se manifiesta y es maravilloso en nuestra vida. Entonces necesitamos entender que la gracia, mire todo lo que es la gracia: divina, sobreabundante, abundante, eterna, asequible. La gracia es por fe. Entonces el Señor dice que debemos de alabar a nuestro Dios por la riqueza de la gracia. Dice: según el propósito divino, según Dios actúa, le alabamos por su gracia. Esto es muy importante. Entonces, cuando nosotros entendemos toda esa diversidad de lo que implica, lo que significa realmente la gracia, entonces necesitamos conocer. No voy a entrar en este punto, porque entonces hacemos vigilia. Necesitamos entonces conocer cuáles son las doctrinas fundamentales de la gracia, para no errar. Ya hemos visto atributos divinos, hemos visto lo que es la gracia y los atributos. Entonces necesitamos reconocer lo que es doctrinas fundamentales. Pero antes de reconocer las doctrinas fundamentales, nosotros tenemos que saber lo que somos por medio de la gracia. O sea, la mayor riqueza recibida claramente por la gracia de Dios consiste en que nos ha hecho ser algo de lo que nunca habíamos sido hecho, o lo que no éramos. Estoy hablando ahora como un trabalengua, ¿no? La riqueza de la gracia es que Dios ha hecho maravillas, y la gracia de Dios consiste en que nos ha hecho ser algo de lo que no éramos. Éramos esclavos del pecado, hijos de perdición. Ahora somos hijos de Dios, herederos de eterna salvación. Eso no éramos antes. Éramos incircuncisos, éramos extranjeros, aún éramos enemigos de Dios en la vanidad de nuestras pasiones y de nuestra mente desordenada.
No podíamos mirar a Dios ni conocerle cara a cara como le podemos mirar y comunicarnos con Dios como lo hacemos ahora. O sea, éramos algo muy diferente. Y Dios se ha manifestado en nosotros en lo que somos hoy. Es impresionante que hay gente que no evalúa lo que fue antes y lo que es ahora. Solo el hecho, mire, pongo un ejemplo muy práctico de la vida real. Cuando el pastor, el predicador, el anciano, el líder, o sea la persona, se pone ahí y nos habla de ofrenda y diezmo, hay algunos que sienten como, otra vez. Entonces no se recuerdan de lo que eran antes, de lo que no son, que lo que son ahora es diferente a lo que eran antes. Pero antes el diablo no te pedía permiso ni te daba ninguna explicación para robarte todo el dinero que él quería. ¿Sí? Hay gente que, por ejemplo, no quiere una vigilia en la iglesia, pero se amanecía en vigilia en la discoteca todos los sábados y todos los domingos. Tú le dices ahora, salta y alaba al Señor, y se quedan firmes como estatua. Y en la discoteca, ¿tú estás entendiendo lo que te estoy diciendo? Entonces, cuando Dios te habla de lo que nosotros somos ahora en Dios, evaluamos, hacemos estadísticamente. Yo quisiera desafiar a mucha gente que haga una evaluación en su casa. Tanto en cigarrillo, tanto en alcohol, tanto en discoteca, tanto en esto, tanto en esto, tanto en esto, tanto en esto. Y cuando suma, el diablo le robaba aún lo que no tenía. ¿Estamos viendo eso? Ahora, la gracia nos hizo hacer o ser lo que no éramos. O sea, la palabra de Dios es muy sabia. El Espíritu Santo lo que hace, que descubre primero ante nuestros ojos y establece en nuestro corazón lo que es la realidad espiritual de la gracia. Escuche bien, para luego pasar revista a nuestra conducta diaria en su presencia. Y mire, entre las muchas cosas que Dios nos hizo, no voy a entrar en detalle, solamente quiero dejarle un pincelazo del bosquejo de lo que vamos a continuar hablando en esto de lo que realmente somos y tenemos por gracia. Un pincelazo simplemente para repetir los títulos. El Señor nos muestra, y lo vamos a explicar ampliamente, dice que nosotros nos hizo ser sal de la tierra. Lo primero que la gracia nos hace es que nos convierte en sal. Por eso no te moleste cuando algunos lo sala demasiado y no tengas preocupación, porque si eres hijo o hija de Dios, tenemos que salar a la gente para que no se entre en estado de descomposición putrefacciente. Aleluya. ¿Verdad que queremos que expliquemos esto? De esto tenemos como una hora para explicar de esto, y lo vamos a hacer. El Señor nos hizo, en su gracia, nos hizo sal. Antes éramos insípida, que no servíamos para nada, ni siquiera para derretir la nieve en las calles. No teníamos sabor. Y ahora el Señor nos dice, vosotros sois la sal. La gracia nos convierte en ser lo que no éramos. Número uno, nos hizo ser sal. De eso vamos a explicar. No se desespere. Segundo, nos hizo luz. Éramos tiniebla y nos hizo luz. Por eso que cuando tú llegas donde están las tinieblas, tienen que huir. Porque tú eres luz. Donde hay luz, las tinieblas se disipan. ¿Sí? Vamos a hablar de esto. Vinimos al Señor con nuestros harapos y vestidos viejos, rotos, remendados, y el Señor nos dio un vestido nuevo. Y un vestido de gracia. Nos vistió de nuevo. No nos remendó. No nos puso un paño nuevo en vestido viejo. Hay gente que viene y dice, yo quiero que el Señor me arregle el hogar. No, el Señor no te va a arreglar ningún hogar. El Señor te va a cambiar el hogar. Señor, yo quiero que tú me arregles mi matrimonio. No, el matrimonio no va a ser arreglado. El Señor te va a dar una vida nueva y te va a dar un matrimonio restaurado completamente nuevo. Señor, yo quiero que me arregle mi economía. No, el Señor no te va a arreglar tu economía. El Señor te va a dar algo nuevo. Quiero decir una cosa.
El Señor, el Dios Todopoderoso, y no estoy en contra porque tenemos hermanos tremendos que trabajan en la mecánica. Dios no es mecánico de nadie. Dios no arregla motores fundidos. Dios hace y pone motores nuevos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces nos hace hacer lo que no éramos. Aleluya. Ya no hay hermanitos, hay hermanos y hermanas en Cristo. Levanten la manito, no, levanten la manota. No disminuya lo que usted es en Dios. Alguna vez me saluda alguna persona y me dice: ¿qué tal, hermanito? ¿Cómo está? Le dije: no, yo no soy ningún hermanito tuyo. Yo soy hermano en Cristo Jesús en toda la perfección de su gloria y en toda grandeza de su gracia. ¿Así es o no? ¿Sí o no? ¿Cómo está tu esposito? No, esposo. ¿Cómo está tu esposita? No, esposa. ¿Cómo está tu hijito? No, hijo. El diablo siempre nos llama a disminuir las cosas. Dios nos manda a aumentarlas. Aleluya. Y Él nos da un vestido nuevo que no tiene relación con el vestido. Aleluya. Dice el profeta Isaías: vuestras obras son como trapos de inmundicia, pero la gracia nos da un vestido nuevo. Aleluya. ¿Qué más? Nos hizo pámpanos. Nos hizo pámpanos. ¿Y dónde está el pámpano? ¿Dónde está la vid? No hay pámpanos si no hay vid, y no hay vid si no hay pámpanos. Nos hizo ser pámpanos. Y todo pámpano que en mí, dijo Jesús, no lleve fruto, será cortado. Todo pámpano. Nos hizo pámpanos. ¿Qué más nos hizo? Nos hizo vasos. Vasos de gloria. ¿Qué más nos hizo? Y de esto le estoy dando el título porque ahora voy a predicar. No, hoy no. Ya voy a terminar. ¿Qué más nos hizo? Nos hizo labranza nueva. ¿Qué más nos hizo? Nos hizo una nueva masa. ¿Qué más nos hizo? Nos hizo grato olor. ¿Qué más nos hizo? Nos hizo carta, aleluya, expuesta al mundo, cartas abiertas. ¿Qué más nos hizo? Nos hizo piedras vivas. ¿Qué más nos hizo? Aleluya. ¿Nos seguimos? Esto es. Entonces, para nosotros entender la doctrina fundamental de la gracia o la enseñanza de los fundamentos de la gracia, primero tenemos que saber que Dios nos hizo en eso. Lo que no éramos a lo que éramos. Nos hizo, no vino nuevo, nos hizo odres nuevos para depositar lo nuevo. ¿Está dado cuenta? El vino representa su presencia, los odres representamos nosotros, nos hizo odre nuevo. Así que póngase de pie en el nombre de Jesucristo. Hay algunos que están mirando el reloj, pero en el nombre de Jesús de Nazaret. Nos hizo grato olor, nos hizo grato olor, aleluya. Nos hizo olor, dice la Biblia que hay olor de vida para vida y olor de muerte para muerte. Nos hizo grato olor de vida para vida, aleluya. Póngase de pie ahí donde está en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya, alabe la gracia, de gracias por la gracia. Abundante gracia, sobreabundante manera de agradecer a Dios por su gracia abundante.